Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos aquí una vez más para recibir las enseñanzas grandes y maravillosas de nuestro Dios. Cómo nos guía, cómo nos promete, cómo nos cumple, cómo es con nosotros, cómo nos hemos de agradecer. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos dirija a través de su Santo Espíritu, nos hable conforme sea su voluntad y conforme sea su amor, que Él hable en nuestras vidas a través de su palabra, que no sean las palabras mías, sino las palabras de la Biblia, lo que sale escrito por el Señor en el libro que tenemos en nuestras manos. Gracias le damos al Señor también por esto, porque si no, ¿cómo sabríamos del Evangelio? Así que vamos a orar al Señor. Amantísimo Señor, vamos a su presencia para presentarle nuestra vida, para presentarle a su pueblo, a sus hijos, los que tengan, Señor, el placer en este día de hoy de oír su palabra, de recibirla en sus corazones. Señor, hable a nuestras vidas, hágase sentir en cada uno de nosotros que su palabra llene cualquier vacío que haya en nuestros corazones, Señor. Señor, yo le ruego por cada familia, por cada hogar, por aquellos que le aman, por aquellos que buscan su presencia cada día, por aquellos que hacen su voluntad. Le pido por ellos, Señor, como también le pido, Señor amado, por los que están presos, por los que están en los hospitales, por los que tienen enfermedades incurables. Dios del cielo, solo usted tiene el poder para sanar. Y gracias por eso también, Señor. Le pedimos ahora, Señor, que nos hable a través de su palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios le bendiga. La palabra del Señor la tenemos en Primera de Corintios. Primera de Corintios. El séptimo evangelio, el séptimo libro del Nuevo Testamento. Estamos en un lugar muy pequeño. Hemos preparado este lugar para llevar a usted la palabra del Señor, seguir hablando, seguir predicando, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades. Podemos predicar de este lugar, poder decirle al mundo que esta no es una religión nueva, que no es una religión, que es salvación, que es Cristo, gratas nuevas de salvación, dice su palabra, el Evangelio. Quiera el Señor que usted, que tal vez está por primera vez escuchando la palabra del Señor, pueda quedarse hasta el final para oír lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Y le damos lectura, capítulo 1 de Corintios, Primera de Corintios, versículo 18 adelante, algunos versículos le vamos a dar lectura. Es un tema, y a ese tema le vamos a sacar lo más profundo que pueda tener el Señor para nosotros. Dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y dice así el Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios
desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor. ¿Por qué le damos las glorias al Señor? ¿Por qué le damos las honras al Señor? Porque Él es el que se merece toda honra y toda gloria. Que Dios le bendiga, Dios sea con usted en esta hora, y pongamos atención en lo que el Señor habla, en lo que el Señor enseña en su palabra. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mucha gente dice, yo no necesito a Dios. Mucha gente dice, yo no soy malo, yo no le hago daño a nadie, vivo una vida. Pero sin el arrepentimiento, sin el reconocimiento como Cristo, como a Cristo, nuestro Salvador, no hay entrada, no hay salvación, no hay reino de los cielos. Por eso dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y más abajo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El mundo cree que esto es una locura. La gente que no conoce a Dios piensa que esto no es verdad. Van a darse cuenta demasiado tarde, porque Jesús dijo con sus propias palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. No hay otro medio, no hay salvación por otro medio, usted no puede comprar la salvación con dinero, con los bienes que usted entregue. No hay salvación. Salvación hay cuando nosotros nos humillamos al Señor, cuando nos entregamos al Señor para que el Señor nos gobierne, para que el Señor dirija nuestra vida. Quiere el Señor que usted pueda entender de que estamos hablando de un Dios poderoso que nos gobierna, que nos dirige, que nos protege, que nos guarda, que nos libra, un Dios poderoso. Estamos hablando del dueño de la humanidad, del mundo, el eterno, el maravilloso. Estamos hablando de aquel que todo lo puede. Ahora dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Los sabios no creen, lamentablemente no creen en la palabra de Dios. No creen en los hechos de Jesucristo. No creen en lo que Dios ha hecho por esta humanidad. Ellos creen en lo que pueden ver, en lo que pueden fabricar, lo que pueden tocar con sus manos. Con eso creen. Lo que estamos viendo cada día, estamos viendo nosotros que la ciencia ha avanzado sobremanera. Cada día vemos nuevas cosas, cada día vemos grandes cosas, cada día vemos muchas cosas que antes no se veían. Antes un enfermo del corazón se moría.
Hoy día se puede hacer un trasplante de corazón. Antes no había la tecnología que hoy día hay. No habían estos medios para predicar. Yo no entiendo los discípulos cómo lo hicieron para poder predicar, para poder llevar el Evangelio al mundo entero. Y le doy gracias al Señor porque gracias a ellos hoy día nosotros tenemos palabra de Dios y tenemos los hechos de los apóstoles, tenemos todo lo que los apóstoles hicieron estando ellos en esta vida después que Jesús dejó esta tierra, después que a Jesús le quitaron la vida, después que a Jesús lo mataron. Es la única, el Evangelio ha sido perseguido desde siglos y siglos ha sido perseguido. Primero persiguieron a los profetas tenían que esconderse, los profetas tenían que sufrir oprobio, tenían que sufrir cárceles, tenían que sufrir, dice, pozos, cisternas vacías, allí los enterraban, los echaban abajo, no les daban comida, vivían allí esperando nomás en Dios. Los echaban a los pozos de los leones y los leones no se los comían. Los echaban a los hornos ardiendo, con 7 veces más ardiendo que lo acostumbrado, y salían sanos y salvos. Allí no había nada, ni siquiera olor a fuego tenían ellos, a humo. Y podemos ver, la Biblia está llena de estos pasajes, de estas cosas hermosas, de cómo Dios ha venido mostrándose al mundo para que el mundo pueda creer. Pero los hombres creen más a la mentira, creen más a las religiones, creen más no sé, a todo lo que se le pueda poner por delante, menos en este Jesús. Para ellos esto Jesús es locura. Nosotros vemos, hermanos, tantos prodigios, tantos milagros. Podemos ver cómo Dios sacó su pueblo de allí, de Egipto. Mandó 10 plagas de Egipto. ¿Cómo piensa usted que pasaron esos hijos de Dios allí? Estaban en el mismo Egipto. Estaban en un lugar, ellos tenían agua limpia y allá estaba el agua convertida en sangre, el río convertido en sangre, todo era sangre. Y los hijos de Dios tenían agua limpia, agua pura para tomar. Habían moscas por todas partes y en el pueblo de Dios no había ni una mosca. ¿Cómo se imagina usted? ¿Cómo puede ser esto? ¿Ah? ¿Cómo se imagina usted que pasa esto? Nos damos cuenta cómo Dios ha venido mostrando al mundo sus maravillas, su amor, su misericordia. Y no fueron 2 plagas, sino que 10 plagas. Los hijos de los egipcios se murieron. Todos los primogénitos, hasta los animales primogénitos se morían. El pueblo de Dios estaba allí, solamente pintaban su puerta con sangre de cordero. Solamente con eso. Y eran salvados, no tenían ninguna muerte. Fueron despedidos para el desierto, donde llegaron a un lugar donde no podían caminar, donde no podían, solamente tenían que pasar por el mar. Y allí desesperado Moisés clamó a Dios y Dios le dijo: extiende tu vara, lo que tienes en tu mano. Ya le había dicho el Señor, pero él no había entendido. Y se abrió el mar. Pasaron en seco. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Dígame usted. Son maravillas que Dios muestra. A través del tiempo ha ido mostrando tantas cosas. El Señor hasta hoy día sigue mostrando cómo el Señor sigue sanando enfermos, cómo el Señor sigue haciendo maravillas, cómo el Señor sigue haciendo milagros. Usted no los ve porque no los publicamos. Nosotros le damos las glorias a Dios y con eso nos conformamos. Porque vemos cómo Dios hace cosas maravillosas. Y sabemos que sigue haciendo obras, cambiar vida de hombre. No lo pueden hacer los consejos de una madre, no lo pueden hacer una cárcel, no lo pueden hacer los psicólogos. Pero Cristo lo hace. El Señor lo hace a través de este ministerio, a través de la palabra de Dios, a través de creer en Dios. Entonces, si usted mira esto y vamos a ver hoy día, nos vamos a dar cuenta. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la predicación de la palabra, por hablar de la palabra. Salvó a los hombres, no los salvó por las maravillas que hacen los hombres en la tierra, no los salvó por tantas cosas que han inventado, no han sido salvos por eso, hemos sido salvos porque hemos creído. Yo no vi a Jesús crucificado, no vi a Jesús haciendo prodigios, haciendo milagros. Lo vieron los 12 discípulos y 120 hombres que seguían a Jesús, multitudes que seguían a Jesús, vieron los prodigios, vieron los milagros. Y aún así la gente no cree. Podríamos decir que una persona inventó un milagro, pero no, fueron cientos, miles de personas, hombres que estaban ciegos de nacimiento, que la gente los conocía, que se sentaban en las plazas a pedir limosna. Ya los conocían, le daban limosna, porque ya era una persona que no era capacitado para ganarse la vida. Pero sin embargo, Jesús fue y los sanó. Y la gente vio ese prodigio, vio ese milagro. Y resucitó a Lázaro, después de haber estado muerto 4 días. Y él ya, le decían sus hermanas, y ya estaba pasadito, y un poquito fétido, pero para Dios no hay nada imposible. Solo dijo su palabra: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, vivo, vivo. No dice la Biblia cuántos años más vivió Lázaro, pero tenemos aquí el relato, y que mucha gente vio ese milagro, ese prodigio. Hoy día nosotros vemos, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta es una predicación para usted, para que usted entienda y para que usted crea en la palabra de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo, al crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Que Dios le bendiga. Muchos se jactan y dicen: por mi sabiduría yo tengo esto, por mi sabiduría yo he alcanzado lo que tengo, yo estoy en el lugar que me merezco por mi sabiduría. Y si no tuviera sabiduría, si Dios no le diera sabiduría, porque la sabiduría viene de parte de Dios, ¿qué sería? Piense cuánta gente en el mundo hay que no pueden ganarse la vida, que viven como un niño, como una guagua. Todo tienen que hacerlo, tienen que cuidarlo, hasta cuando mueren. Y el Señor ha colocado en usted un poquito de sabiduría. Ahora, ¿qué es lo que busca Dios en el corazón del hombre? A eso vamos nosotros ahora. ¿Qué es lo que busca el Señor? Busca que usted tenga dinero, que usted sea un científico, que usted sea un ingeniero. ¿Qué es lo que busca el Señor? Vamos a ver. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, ¿se da cuenta? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Para Él no hay problema. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Yo me quedo en esta parte porque si nosotros miramos las Escrituras, nos vamos a encontrar en la palabra del Señor. Sí, hay cristianos que sobresalieron
porque Dios lo quiso así también. Hablamos, por ejemplo, de Sansón, pero también hablamos de pequeños hombres. Por ejemplo, David era un ovejero. Él no servía para nada más porque él era el hijo menor de la familia, el más pequeño. Él tenía que dedicarse a cuidar las ovejas en el campo. Lo único que tenía que hacer era cuidar ovejas. Y él tenía algún instrumento que tocaba y lo hacía perfectamente porque tenía tiempo para hacerlo. Y lo único que hacían era cuidar las ovejas. Pero el cuidar las ovejas no es solamente cuidar las ovejas, sino pelear con el enemigo que viene a robarse las ovejas. Y el enemigo puede ser un león, como puede ser un oso. Y él le hacía frente al león, como también le hacía frente al oso. Y le quitaba los corderos de su boca, dice. ¿Ah? Quiere decir que era un hombre pequeño, pero valiente. ¿Ah? Tal vez no tenía mucho futuro. Los hermanos lo miraban como David, el pequeño David. Está en el campo, cuidando las ovejas. Pero un día su padre lo manda donde estaban sus hijos en el campo de batalla, porque sus hermanos eran todos luchadores, eran todos hombres de guerra, eran hombres armados, eran hombres que sabían pelear. Y David solamente tenía una honda y un cayado. Y con eso vivía y cuidaba sus ovejas. Pero llegó el momento que su padre lo mandó donde estaban sus hermanos para que les llevase alimento. Cuando entregó el alimento, escuchó unas voces que decían: si alguno de ustedes se atreve a pelear con Goliat y lo vence, nosotros seremos sus esclavos. Y si no, ustedes serán nuestros esclavos. Y ofendían al Dios del cielo. ¿Dónde está su Dios que no los defiende? ¿Dónde está su Dios que los ha dejado solos? Y maldecían al Dios del cielo. Pero escuchó este pequeño David y le tocó el alma, porque están ofendiendo a su Dios. Él amaba a Dios. Hoy día nos da lo mismo, ofendan a Dios o no lo ofendan, nos da lo mismo. Pero él amaba a Dios. Y dijo: ¿quién es este incircunciso de corazón que ofende a nuestro Dios? Yo le voy a enseñar que sí hay Dios en Israel. Gloria a Dios. Tomó unas piedrecitas y se fue al campo de batalla. Y muchos, hasta el rey le dijo que no fuera porque él no estaba acostumbrado a pelear con armamento. Pero él le dijo: yo he peleado contra osos y contra leones y los he vencido. Y este incircunciso delante de Dios no es nada. Que Dios le bendiga. Un pequeño que fue a pelear con un gigante. Sin embargo, cuando llegó el momento, el gigante le dijo: ¿Qué piensas, que soy un perro que vienes con palo y con piedra? Y él le dijo: no, yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Gloria a Dios. Y se puso delante del gigante y lanzó su piedra en el nombre del Señor. Y esa piedra se incrustó en la frente de aquel gigante y cayó a tierra. Sin haber tomado una espada, le quitó la propia espada al gigante, cortó su cabeza. Allí ganaron la batalla con un pequeño gigante. Gloria a Dios. Aquel que fue a pelear en el nombre de Dios. Que Dios le bendiga. No era un gran hombre, no era un científico, no era un sabio, era un ovejero
Tenemos la viuda de Sarepta. Tenemos la viuda que alimentó al profeta. Era una mujer que estaba a punto de morir. Ya no había más comida. Pero era una pobre viuda que solamente tenía un puñadito de harina para hacerse una tortilla para ella y para sus hijos y morir. Eso le dijo al profeta. No, mujer, le dijo, hazme a mí primero y después le haces a tus hijos. Y vivieron 3 años y 6 meses con un puñadito de harina. ¿Cómo se imagina usted que pasan esas cosas? Hay un poder magnífico, un poder grande, un poder maravilloso que se llama Dios. Y ese es el que promete librarlo del lazo del cazador y de la peste destructora. Ese mismo Dios que guardó a David, ese mismo Dios que alimentó a la viuda, ese mismo Dios que alimentó al profeta. ¿Por qué no le dijo al profeta, mira, anda a tal parte, allí hay un hombre hacendado con mucho dinero, él te va a dar que comer? Tomó una viuda humilde y esa viuda le dio alimento por 3 años y 6 meses. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios que todo lo puede. Solamente tenemos que confiar en Él. También tenemos al equipo que Jesús eligió, hombres pescadores. Pedro era un hombre del vulgo para ponerlo en la cabeza de su ministerio. Pero era del vulgo. Era un hombre sencillo, un hombre humilde, que solo sabía pescar, remendar las redes, trabajar con su padre. Pero a ese hombre lo eligió el Señor para que fuera la cabeza de la iglesia. Que Dios le bendiga. Y así a muchos de sus discípulos que vivían su vida solamente tranquilos, sin embargo Dios tomó de ellos para formar su ministerio. Hoy día a lo mejor usted piensa que usted no sirve para nada, pero Dios tiene un ministerio para usted. No crea que es un por si acaso. No crea que no hay nada para usted. Dios le da de acuerdo a su capacidad. A todos le da de acuerdo a su capacidad. Todos sirven en la obra del Señor. Si nosotros miramos la vida de aquellos hombres, era estar en el mar. Había uno que cobraba los impuestos. También hubo un doctor. Nosotros miramos eso. Al único que vemos de los discípulos que era más estudiado, más letrado, es el apóstol Pablo. Pero él no anduvo con Jesús. Él entró al ministerio después que Jesús se fue. Que Dios le bendiga. Por eso dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No somos eso, los eligió el Señor para que habláramos de sus maravillas, para que le dijéramos a usted que Cristo vive y está para salvar su alma. Pero usted tiene que comprometerse con Él, porque esto no es una varita mágica que usted creyó en Jesús y fue salvo. La palabra del Señor le va a enseñar cómo somos salvos. El Señor dejó escrito en su palabra cómo ser salvo. Que Dios le bendiga.
Así que, para ser salvo, usted tiene que creer en el Señor y leer las Escrituras. Allí está la salvación de nuestras almas, lo que el Señor promete para usted y para mí. Más de 3000 promesas hay en la Biblia para usted y para mí, y para el mundo, para todo aquel que crea. Así que, si usted ha creído en el Señor y ha aceptado al Señor en su corazón, estas bendiciones, estas promesas son para usted. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dice, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios le bendiga. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Estábamos hablando de David, un pequeño ante un tremendo gigante acostumbrado a pelear con armas. Sin embargo, este pequeño derrotó al gigante. Así que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Hay muchos cristianos que no daban un peso por muchos de aquellos que predican la palabra hoy día. No daban un centavo por ello. Pero Dios le plació y los recogió y los cambió y los hizo predicar su palabra. Les enseñó a hablar de su palabra. Y hoy día son grandes hombres, con hogar, con familia, pero predican la palabra de Dios y hacen la voluntad de Dios. Es cierto que muchos se han extraviado, es cierto que muchos han seguido otro camino, pero no se olvide que hasta Jesús, en su ministerio, tenía un demonio, un diablo. Uno es hijo del diablo, dijo Jesús. Aunque yo he elegido a los 12, pero uno es hijo del diablo. Eso es lo que dijo Jesús, estando con ellos en la tierra. Así que de todo llega a la casa de Dios hombres que realmente quieren trabajar en el Señor, hombres que quieren hacer la voluntad de Dios, hombres que verdaderamente se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios. Pero también escogió hombres humildes, hombres sencillos, hombres que nadie daba un peso por ellos. Hombres que a lo mejor sin el conocimiento de Dios hicieron grandes maldades, hicieron cosas que no agradan a nadie. Pero allí el Señor los recogió y los cambió. Hoy día son tremendos cristianos que predican la palabra de Cristo. Para el Señor no es problema. Lo que necesita el Señor es su corazón. Lo que necesita el Señor es su disposición. Lo que necesita el Señor es que usted se entregue al Señor para hacer su voluntad y que le crea al Señor. Eso es lo que necesita el Señor de cada uno de nosotros. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Hay muchos que se creen muchos. Piensan que ellos son capacitados para todo. Pero Dios escoge a un hombre humilde para avergonzar a ese sabio, a ese sabiondo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ojalá en este día no haya ninguno que es sabio, sino que todos seamos vil del mundo, menospreciado, que lo escoge Dios y lo que para deshacer lo que es. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire qué maravilloso. Por él, por el Señor, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Él nos ha dado sabiduría, justificación, santificación y redención. Que Dios le bendiga. ¿Se da cuenta? Qué maravilloso el versículo 30. Y el 31 dice, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor.
¿A quién tenemos que darle la gloria? Solamente tenemos que darle las glorias al Señor. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro ánimo, Él es el poderoso, Él es el que nos levanta cada mañana para que nosotros hagamos su voluntad. Él es el que nos dirige, el que nos bendice, nos da el alimento de cada día, nos cubre con su presencia, nos guarda bajo su ala protectora. Dice que Él es un escudo alrededor nuestro, promesas del Señor. Cuando usted le cree al Señor, es cuando usted puede ver la gloria de Dios. Así que usted y yo estamos llamados a creer en este Dios maravilloso. No importa que usted no tenga educación, hay hombres que no tienen educación, pero son lindos predicadores de la palabra de Dios. Son hombres sencillos, son hombres humildes, pero gracias al Señor que Dios ha puesto en ellos una bendición tremenda de que conozcan la palabra, que sean verdaderos cristianos, que hagan la voluntad del Padre, que busquen la presencia de Dios cada día. Le damos gracias al Señor por ello, porque el Señor ha puesto en nuestras iglesias hombres y mujeres decididos a hacer la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿A quién tenemos que darle la gloria? A nuestro Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, la alabanza, todo viene de parte de Dios. Que Dios le bendiga. Cuando no conocemos a Dios, pensamos que es nuestra la gloria, pensamos que es nuestra la alabanza. Hoy soy yo el poderoso, soy yo el que estudié, yo el que me sacrifiqué, yo el que hice esto y aquello. Pero si Dios no te da sabiduría, no vas a llegar a ninguna parte. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Téngalo en cuenta eso. Que Dios le bendiga. No es porque usted sepa más, no es porque usted tenga más dinero, no es porque tenga más propiedades, no es por eso, sino es porque Dios ha tenido misericordia de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Que Dios le bendiga. La iglesia está llena de hombres humildes, de hombres sencillos, de hombres que verdaderamente han conocido al Señor y sus vidas han sido cambiadas. Le damos gracias a nuestro Dios por eso. Así que yo le invito a orar para que esta palabra esté en su corazón y no los creamos más allá de lo que somos. Creamos que Él tiene poder para ponernos donde Él quiera. Que Dios le bendiga. No somos nosotros, sino el Señor. Amantísimo Dios y buen Padre, hemos leído tu palabra y estamos aquí delante de tu presencia porque necesitamos, Señor, que tú, Señor, cada día coloques sabiduría en nuestros corazones. Tu palabra dice que aquel que tenga falta de sabiduría te la pida a ti, Señor, el cual dará abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5, allí está tu palabra. Dios amado, para los que no tienen sabiduría, coloca sabiduría en sus corazones, para que puedan comprender, para que puedan mirar este camino que es Jesucristo, para que puedan ser salvos. Dios amado, que no esperen a última hora porque puede ser demasiado tarde. Dios amado, aquellos que están caídos, levántalo. Bendice a aquellos que están, Señor, en tinieblas en esta hora. Muéstrales tu luz. Señor, aquellos que se han vuelto atrás. Señor, toca sus conciencias, toca sus corazones. Haznos ver, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos bendices cada día. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos a ti tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermano. Vamos a escuchar entonces las peticiones de oración. Y oración por hermana María Villegas, porque ella se va a operar de catarata en sus ojos. Pedía la oración por hermana Mercedes Zúñiga, por levantamiento espiritual y familia. Por mi hermano Sergio Ortega, que no está bien de salud. Por su esposa María Vallejos. Por mi hermana Paola Luengo. Por su esposo César Salas.
por Javiera Salas, por familia Peñailillo Novoa, por Esmirta Rebolledo y Manuel Saldía, por Joaquín Barro y familia, por Noemí Barros, por la familia Aravena Barros, por Salomón Monte, por Respuesta, por familia Sepúlveda y por Jorge Sepúlveda y familia, y así por muchos hermanos que están en el grupo de oración, que el Señor les fortalezca y les dé deseos de orar, porque en estos tiempos que estamos necesitamos mucho de la oración, porque Dios tiene que tener misericordia de los que están necesitados, de los que necesitamos nosotros alabar y bendecir el nombre de Dios. Y también les presento a mi hermana Joaquincito, que como ustedes ya saben le cambiaron la hora para 2 semanas más, o antes no lo sé, pero sí tiene que ser en 2 semanas, y porque él había un bebé muy grave, entonces ocupó el lugar de Joaquincito. Entonces yo les pido por ese bebé también, para que Dios tenga misericordia de él, porque también tiene familia y tiene deseos de vivir. Que el Señor les bendiga a todos, hermana, y los vemos el domingo, si Dios quiere, a las 6 de la tarde. Amén. Dios bendiga estos avisos y también los que están inscritos en la oración. Y Dios bendiga a las hermanas que están también en el ministerio de oración. Que Dios sea con ellas cada día, que el Señor les guarde, les cuide y les dé deseo cada día de ver la gloria de Dios. Amantísimo Dios, vamos a su presencia, Señor, en esta hora. Por aquellos que están enfermos, oramos por ellos. Por todos los que tienen problemas, Señor, de enfermedad. Señor, ponga su mano de amor, de misericordia sobre sus vidas. Señor, su palabra dice que aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Dios amado, también dice su palabra que la oración de fe sanará al enfermo. Oramos con esa fe, con esa confianza de que usted está haciendo obras en los corazones de aquellos que están enfermos. Señor, sánele para la gloria suya, que podamos ver su gloria cada día. Podamos glorificar a usted, Señor. Yo le doy gracias, Señor, en esta hora, y le pido, Señor, por cada uno de aquellos, de las peticiones que hay fuera de los enfermos. Hay muchas peticiones, Señor, hechas. Señor, le pedimos por cada petición. También le pedimos por nuestras hermanas que oran, Señor. Fortalézcales usted, déles la gracia, la sabiduría del cielo. Se lo pedimos a usted en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos en Cristo. Dios sea con cada uno de ustedes. El domingo, como decía la hermana, estaremos allí en Linares haciendo la reunión nuevamente. Dios sea con usted y con nosotros también. Que el Señor nos bendiga para llegar a ese lugar. Dios le guarde y Dios sea con usted. Bendiciones.